tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Mateo 4, versículo 17. Dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Hay algo que necesitamos puntualizar bien dentro del contexto de nuestra enseñanza. Jesús no vino a enseñar una religión o una nueva religión. Muchas veces como que se nos viene la idea de que en medio del contexto religioso del pueblo de Israel, donde habían varias tendencias, fariseos, saduceos y algunas más, como que Jesús aparece y está enseñando una nueva religión. Pero es un error entender esto. Él nunca hizo un énfasis sobre una nueva religión. Él vino a declarar un reino. El reino de su Padre. El reino de Dios. El reino de los cielos. Y Él vino a darnos el conocimiento de que ese reino podía ser establecido en nosotros. Y que ese reino podía tener una trascendencia poderosa y gloriosa en nuestras vidas. Él nunca habló de religión, nunca habló de una nueva enseñanza. Él vino a enseñar lo que es desde los principios. Él vino a revelar y a mostrar el reino de Dios en medio nuestro. Por eso hemos leído, dice que después de ser bautizado, la experiencia del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue al Jordán y Juan el Bautista vio que venía, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se acercó y le pidió ser bautizado. Juan el Bautista se quedó: pero si yo necesito ser bautizado por ti. Y el Señor dice: deja que se cumpla las escrituras. Y así lo llevan a cabo. Y cuando Él empieza, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. Más o menos continúa con el mismo mensaje de Juan el Bautista, porque él predicaba el bautismo de arrepentimiento, pero aquí hay un matiz que tenemos que saber hermenéuticamente entresacar, aunque quiere decir lo mismo, pero con un enfoque distinto, y ese enfoque distinto lo da lo que es el complemento total de este versículo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el original griego dice: porque el reino de los cielos ha llegado. No se ha acercado, ha llegado. La palabra arrepentirse quiere decir darse media vuelta. Reconocer que no estamos en el camino correcto y que tenemos que darnos media vuelta. Pero aquí Jesús lo que está queriendo decir que tiene que haber un cambio de mentalidad. Que con esa mentalidad religiosa, que con esa herencia religiosa que el pueblo de Israel se estaba moviendo en este tiempo, era imposible entender el mensaje del reino de Dios. Y Jesús lo puntualiza
y lo separa de una manera clara para que el que quiera entender pueda entender. De que Él vino a declarar el reino de los cielos, el reino de Dios, como una declaración de la gloria de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios, de la autoridad de Dios, y que Él viene para establecer su reino en nosotros, para que el reino de Dios sea una gloriosa, preciosa realidad en nosotros. No es una religión más, no es una forma nueva de adorar o de orar. Es un estilo de vida que está en la proyección del reino de Dios, para que nosotros podamos entender todo lo que corresponde, todo lo que tenemos que aprender del reino para vivir como verdaderos súbditos del reino de Dios. Jesús viene como el Mesías, pero Él es también el Rey de reyes y Señor de señores. Para poder disfrutar la realidad de estar establecidos dentro del reino de Dios, tenemos que recibir la revelación del reino. En Mateo 12, Jesús es acusado por los religiosos de que Él echaba los demonios por Belcebú. Y entonces Jesús confronta a estos que en la ignorancia estaban queriendo decir algo que no tenía ni pie ni cabeza. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando no sabemos contextualizar bien lo que es la enseñanza de la palabra de Dios, lo que es la enseñanza del reino y la proyección del reino de Dios. Y Jesús tiene que pararse y enseñar y decir: si vosotros decís que el demonio echa a los demonios, ningún reino que está dividido entre sí prevalece. Pero Él dice esto en el verso 28: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y esto es algo que la iglesia, los hijos de Dios, tenemos que entender, porque es parte de la revelación real, para estar bien afirmados y bien establecidos en el conocimiento del reino de Dios, para que entendamos lo que representa y lo que significa de una manera real, lo que el reino de Dios es para nosotros. Porque no podemos vivir como mendigos, porque no podemos vivir en la ignorancia, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la verdad de Dios. Cuando la revelación del reino nos llegó, viene a decirnos que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y el reino de Dios llega con propósito. El reino de Dios llega para manifestar los planes del Rey, para que usted y yo aprendamos a andar como hijos del Rey, para que usted y yo aprendamos a hablar como hijos del Rey, para que usted y yo aprendamos a manifestar nuestra conducta, nuestras actitudes, como es digno de un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el reino de Dios ha llegado a vosotros con este propósito.
Para que no vivamos en la ignorancia y para que no nos dejemos embotar. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice en Efesios, porque no estaban entendiendo bien la revelación del reino, ni la palabra del reino. Entonces, la palabra del Señor viene a mostrar que cuando uno recibe la revelación, conjuntamente con la revelación viene el conocimiento, y con el conocimiento viene la posición de autoridad. Sabiendo lo que somos, sabiendo la responsabilidad que tenemos y sabiendo también los deberes que tenemos como hijos del reino de Dios. Por eso cuando están ahí los fariseos queriendo poner dudas sobre la declaración del reino de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús, como la manifestación real del reino de Dios en la tierra, manifiesta su poder echando fuera los demonios, no se le ocurrieron otra cosa que decir que echaba los demonios por Belcebú, por el propio demonio. Jesús tiene que aclarar, pero fíjese que a veces son cosas sencillas, pero que si no nos las revelan, estamos viviendo en la ignorancia. Y estamos queriendo de alguna manera poner la obra de alguien sobre la obra de otro. Y eso es un tremendo error. Entonces el demonio no puede echar a los demonios, porque sería un reino dividido, y un reino que está dividido no prevalece. Jesús está queriendo dar a entender de que un reino no se mueve de esta manera. Si no, no sería un reino, sería un caos, sería una casa de locos. Pero Él dice, pero si yo echo los demonios por el Espíritu de Dios, saber esto. Esta es la tremenda revelación que usted y yo, como hijos de Dios, que pertenecemos al reino de Dios, tenemos que estar bien afirmados y establecidos en esta verdad. Porque el Espíritu de Dios es la manifestación del poder del reino de Dios. Y si yo echo a los demonios por el Espíritu de Dios, saber que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y esta es la realidad que usted y yo tenemos que vivir. Para estar establecidos y afirmados en esta realidad del reino de Dios, como hijos del reino de Dios, también tenemos que entender el mensaje del reino. El mensaje del reino no es un mensaje para que usted y yo alardeemos de un conocimiento religioso, que podamos estar dando conferencias teológicas y que podamos hablar de la hermenéutica, de la apologética y de todas estas historias. Que el mensaje del reino precisamente es distraído a los que quieren entender precisamente por toda esta línea de conocimiento humano. Una cosa es la sana doctrina, que está completamente alineada con la palabra y con la voluntad de Dios y con la revelación del reino. Y otra cosa son las teologías que están retorcidas por los hombres para que diga lo que yo quiero que diga. Y muchos retuercen la palabra de Dios, muchos retuercen el mensaje. De ahí pues tantas tendencias que estamos sufriendo. Se apartan de la revelación del reino para traer una nueva línea doctrinal, una nueva teología. Porque hay gente que quieren siempre innovar, están siempre mirando cómo fabricar un carro nuevo. Pero acuérdese de la
nefasta experiencia que tuvo David por su ignorancia cuando quiso transportar el arca, que representa la misma presencia de Dios en medio del pueblo, cuando la orden levítica había sido dada de esta manera, que el arca tenía que ser transportada, llevada de un lugar a otro por las barras, y los sacerdotes tenían que llevarla sobre sus hombros. Y David, en su ignorancia y en la torpeza de los religiosos, los sacerdotes que no le advirtieron, como dice, por no haberlo hecho así, nosotros la primera vez fuimos traspasados con dolor, porque Uza, cuando el arca iba transportada en el carro nuevo, iba a caerse porque uno de los bueyes tropezó cuando quiso tocar el arca, que quedó completamente fulminado, porque la presencia de Dios no se puede llevar de cualquier manera. Por eso el mensaje de Dios no podemos tratarlo de cualquier manera. Y más cuando la misma palabra del Señor dice: ay de aquel que mueve una jota, una tilde de lo que está escrito. Por eso dice la palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, porque la palabra es el testimonio eterno para descubrirnos a nosotros nuestras verdades y nuestras mentiras, lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Así que atendamos, muchos son, y ahora está de moda, muy de moda, mirar en internet. Hay un joven por ahí que sale en internet y habla de verdades en 2 minutos. Y termina diciendo: no siempre la mayoría tiene la razón. He escuchado una infinidad de barbaridades, pero barbaridades. Claro, el que no entiende el mensaje del reino, pues le cuelan. Y ahí se cumple lo que el Señor le dijo a los fariseos: vosotros estáis ahí colando el mosquito, pero os estáis tragando el camello. Y actualmente a mucha gente, por desconocimiento del mensaje del reino de Dios, se están tragando camellos. Porque no hay quien falta que quiera hacer carros nuevos, con matices nuevos, con ideas nuevas, con enfoques nuevos. Hablando de temas, yo he visto cómo se retuerce la santidad. Dios mío, pero ¿cómo? Si es tan sencillo como leer texto y contexto en cuanto a lo que la palabra de Dios dice. Escrito está: ser santo, porque está hablando de una condición y una posición real del reino. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y ser santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente santos, poner la carita de santo, poner una actitud de santo aquí en la iglesia y después ir a casa, gritarle a la esposa, maltratar a los hijos, maltratar a la esposa o ser infieles. ¿Pero qué es esto? Pero son los primeros que buscan carros nuevos. Perdón por decir burra. Muchas burras no, pero burros sí. Son los primeros que están ahí como a ver si descubren las Américas. Sin santidad nadie verá a Dios. Eso es lo que tienes que entender. Y nadie tiene que andar diciéndote lo que es santidad. A estas alturas, usted como hijo de Dios tiene que saber que es apartado, dedicado, consagrado a Dios para entender
La revelación del reino de Dios, el mensaje de Dios, apartarse de la mentira, del engaño, de la iniquidad, de la suciedad, de la depravación, apartarse de todo eso. Jesús, en Lucas 4, cuando Él iba a un lugar y daba el mensaje del reino, era un impacto tan hermoso sobre la gente, que cuando Él decía, me voy, la gente decía, no te vayas, quédate con nosotros. Pero el mensaje del reino no puede estar limitado para unos pocos. Y dice en Lucas 4:43, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Anuncie. Y fue lo que Dios nos encomendó a nosotros. ¿Qué carro nuevo? ¿O qué línea nueva? ¿O qué fórmula nueva podemos sacar del mensaje del reino cuando Jesús clarito lo dijo en pocas palabras a su amada iglesia, a los hijos del reino de Dios? Le dijo, ir por todo el mundo y predicar este mensaje, el mensaje del reino, a toda criatura. El que creyere y fuere, eso nos habla de que hay un libre albedrío, y eso nos habla de que Dios le presenta el evangelio a todo el mundo, el mensaje del reino a todo el mundo. El que cree y obedece la palabra del Señor es salvo, el que no cree es condenado. Así que esa enseñanza de una vez salvo, siempre salvo, no para de ser pisada continuamente por la palabra poderosa y el mensaje del reino de Dios. Si Dios ya tiene a los escogidos, si un grupo ya van a ser los escogidos y van a ser salvos, ¿para qué predicar el evangelio del reino? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que entregó y dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En estos tiempos están corriendo, hay gente que necesita llamar la atención de otros, como si hubiese descubierto algo nuevo, pero la palabra es la misma hoy y siempre, y el mensaje es el mensaje de siempre, y no podemos caer en el error, ni tampoco tener la desfachatez de querer inventar carros nuevos. El mensaje del reino tiene que ser predicado tal y como se nos fue dado, dándole la oportunidad a cada persona a que tenga un encuentro con Dios, que puedan entregarle voluntariamente su vida, porque el Señor lo pide así: dame, hijo mío, tu corazón. Dios no arranca corazones, Dios pide que tú se lo pongas en su mano. Dame, hijo mío, tu corazón. El mensaje del reino merece todo nuestro respeto, porque el poder del reino se va a mover cuando usted y yo respetemos el mensaje del reino.
cuando damos el mensaje del reino, ahí sin mover ni una jota ni una tilde, dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Tomarán en sus manos serpientes, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si tomaren cosas mortíferas, no le hará ningún daño. Dios respalda el mensaje del reino con prodigios, milagros y señales. Aleluya. Damos gracias a Dios por tenernos por dignos de pertenecer a su reino. También, hermanos, usted y yo tenemos que descubrir como hijos del reino de Dios los beneficios del reino. Jesús, en un momento determinado, dentro del marco de la enseñanza, porque, hermano, si usted se da cuenta, el mensaje priorativo, el punto principal del mensaje de Jesús es el reino de los cielos. Continuamente decía: porque el reino de los cielos es semejante a esto, porque el reino de los cielos es de esta manera, porque el reino de los cielos es de esta otra manera. Era su mensaje, el mensaje de presentar el reino de su Padre. Para esto he sido enviado, y para que el reino de Dios sea establecido en vosotros. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos habla en Colosenses cuando dice que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo? Hermano, nosotros no somos religiosos, no estamos en una proyección religiosa. Nosotros estamos en la realidad del reino de Dios y somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Dios del cielo ha tenido el placer de glorificarse en medio nuestro. Y no solamente eso, sino que nos ha dado el poder del reino, porque el poder del reino es la manifestación del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice: si yo he hecho los demonios por el Espíritu, saber que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 6:33, en medio de esa enseñanza hermosa, el sermón del monte, donde realmente Él está colocando el orden por las enseñanzas del reino de los cielos. Él dice: mas buscar primeramente, ¿qué? A los saduceos, y que os enseñen su doctrina. Bueno, buscar primeramente a los saduceos. Buscar primeramente a los testigos de. Buscar primeramente a los evangélicos pentecostales, que son los mejores. Buscar primeramente a los evangélicos bautistas, que son los más formales. Digo formales porque ellos creen teóricamente que el Espíritu Santo está ahí, pero no creen que puedan moverse en ellos. Qué triste. ¿Cómo tergiversamos? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo movemos? ¿Y cómo cometemos gravísimos errores? Si precisamente todo el mover del Espíritu Santo es la manifestación del reino de Dios en nosotros, por el poder del Espíritu. Y recibimos ese Espíritu precisamente para poder dar testimonio de que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Ha llegado. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando los hijos de Dios llegan al punto real, al conocimiento real, a la evidencia real
de que el reino es lo priorativo, lo primero, el reino de Dios. El gobierno del cielo es una realidad en mi vida, en todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo están bajo el gobierno absoluto de mi Señor. Cuando la justicia del reino de Dios es una realidad en mi vida, que ya no es mi justicia, porque la justicia del hombre no obra la gracia del Señor. Y muchas veces estamos ahí queriendo mover, empujar, hacer un montón de cosas de nuestra propia justicia y cometemos unos gravísimos errores. Por eso ese énfasis y está dentro del marco priorativo de las cosas primeras que usted y yo tenemos que entender y colocar bien posicionadas en la mente y en el corazón. El gobierno y la justicia de Dios tiene que ser una realidad en la vida de los hijos del reino. Porque cuando esto es una realidad, vienen los beneficios del reino. ¿Y cómo vienen? Porque ayunamos y oramos mucho. Ayunar y orar es muy bueno, pero dentro de su propósito. Los beneficios del reino llegan cuando usted se deja gobernar por Dios y la justicia de Dios es una realidad en su vida. Todas las demás cosas, cuando dice todas las demás cosas, podemos entender como la palabra de Dios habla de que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Todo lo que usted necesita a nivel espiritual, todo lo que usted necesita en su alma, todo lo que usted necesita en su cuerpo, cuando el reino de Dios es una realidad, cuando la justicia de Dios es una realidad en nuestras vidas, nos llegan por añadidura los beneficios del cielo. Por eso Jesús, dentro del contexto de las necesidades humanas, viendo las preocupaciones de la gente, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué de lo que vais a comer o lo que vais a vestir? ¿No es poderoso vuestro Padre? ¿No sabe vuestro Padre vuestra necesidad? Ahora, mi hermano, cuando uno está dentro de la casa del rey, come de la comida del rey. Cuando uno está dentro de la casa del rey, se viste con las vestiduras del reino y tiene un testimonio del reino. Pero si alguien dice, dame la parte de los bienes que me corresponden, y se va a una provincia muy alejada, se sale del reino, se sale del gobierno, se sale de la justicia. Después sucede que cuando se gasta lo que tiene, ya no vienen los beneficios por añadidura. Porque los beneficios por añadidura vienen a los que están en el gobierno y los que están en la justicia. No sé si me están entendiendo. Hermano, esto no es remover la palabra. Esto es dar revelación de la palabra. Está dentro de un contexto totalmente. Porque hay beneficios que están ahí a nuestra disposición. Todos los beneficios del rey del oro y de la plata están a su disposición. Ahora la pregunta es, ¿el reino de Dios es una realidad en usted? ¿El gobierno de Dios es una realidad? ¿Está sujeto al gobierno? ¿Escucha la voz del rey? ¿Obedece la voz del rey? ¿Le cree a las promesas del rey?
Usted tiene que preguntarse todo esto. Porque después no llore, no lamente, ni se queje, ni señale. Oh, mira aquel hermano, cómo qué favorecido está, qué bien le va la vida. Como a él le va tan bien, como él tiene un buen trabajo, como él tiene esto. Pues mira, hermanos, las cosas no vienen por sí solas. Todo tiene una base en la palabra. Y todo tiene una proyección en la obediencia a la palabra. Y yo soy testigo de que sí, la palabra de Dios funciona. Porque yo he sido tentado. Porque el diablo tienta a que usted se aparte de las prioridades. Que usted escoja aquello que el diablo en los escaparates nos pone ahí con luces luminosas. ¿Para qué? Para que usted sea parte de la prioridad, de lo que es primero. Y cuando quiere darse cuenta porque usted tomó una decisión equivocada, porque alguien le ofertó algo y usted se fue de aquello, pero sin darse cuenta usted se alejó de Dios, se alejó del propósito divino, del plan divino. Usted rompió el orden de la prioridad de buscar primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios. Después vienen las miserias, después vienen los llantos, viene la ruina y como si no hubiéramos hecho nada. Sí, cuando tuviste que tomar una decisión que marcara la prioridad que está señalada en el reino de Dios, no lo hiciste, te equivocaste y estás recogiendo lo que sembraste, porque la palabra de Dios en Gálatas dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. No digas que la palabra de Dios no te habló. No digas que no te alumbró, no digas que no te advirtió, no digas que no te dijo, porque está escrito, está escrito. Tiempo atrás, yo sentía una satisfacción y delante de Dios dije, y me acuerdo cuando lo dije y con la satisfacción que lo dije, que me sentía un privilegiado de Dios, pero no por lo bien que yo hubiera hecho las cosas, sino por las decisiones que tomé en su momento, de una manera firme. Son muchos años perseverando. Cuando yo entendí el poder de la permanencia en Cristo, cuando yo pude sumergirme en la revelación y en el entendimiento del poder de la permanencia en Cristo y en la palabra, mi vida cambió. Yo puedo deciros que yo, aún pastoreando, tuve años arrastrando los pies, quejándome, lamentándome. No me gustaba lo que estaba viendo, no me gustaba lo que recibía, no me gustaba. Y era porque habían cosas que yo todavía no había entendido. Mensajes del reino que no me habían llegado, que no había dejado que me llegaran, que no me penetraron, que no puse atención. Y cuando puse atención para entender, porque muchas veces leemos la palabra y dice, uy, es como una fábula, un cuento, como dice en Juan, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Y uno dice, ¿será verdad esto? Y uno llega a pensar que eso no es verdad porque nunca vio una manifestación real de esa realidad. Pero sabe, no es que Dios falló ni que la palabra de Dios falla. Fallamos nosotros porque no permanecemos en Él, ni la palabra permanece en nosotros. Cualquier viento de doctrina
en un momento tonto y loco, nos desvían y nos vamos. Yo en este tiempo más que nunca y como pastor, ¿sabe lo que sufro? Cuando la gente ignorante y bobamente y se ponen ahí a querer defender y a pelear. Y no importa quién tenga delante, si es un pastor con experiencia de 30 años o quien, no importa. Lo escucharon en internet. No sabe de dónde aprendió esto, ese joven o ese hombre o quien sea. Pero estamos ahí para querer pelear, como si la palabra de Dios nos invitara a peleas. Dice la palabra de Dios que no alterquemos con palabras. Pero a mí como pastor me duele que la gente sea arrastrada, engañada. Es tan sencillo como permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros. El Espíritu de Dios es suficientemente poderoso para guiarte a toda verdad y que nadie te engañe. Pero si tú buscas puertas oscuras, lo que vas a encontrar son mensajes oscuros. Si tú no eres prudente como Gedeón, me gusta Gedeón, me encanta este joven. Tuvo al ángel de Jehová ahí cara a cara, habló con él, tuvo un tiempo, pero aún viviendo esa experiencia tan gloriosa, dice, muy bien, vale, pero yo voy a ponerte una prueba. Yo voy a colocar un vellón. Si el rocío esta noche cae todo sobre el vellón, la tierra está seca, yo creeré. Y así fue. Y llenó ahí el tazón de todo el rocío que salió. Pero dijo, ahora quiero todavía asegurarme más. Me encanta de la gente que se asegura en el Señor. Pongo el vellón y ahora que caiga el rocío alrededor, pero en el vellón ni una sola gota. Y así fue. Y Dios le dio una respuesta. Porque el que busca la verdad, la encuentra. Y el que ama la verdad, es guiado por la verdad, alimentado por la verdad, fortalecido por la verdad. Pero el que busca carros nuevos, tarde o temprano va a tener que reconocer como David, por no haberlo hecho nosotros así la primera vez, nos llegó la afrenta y nos llegó el dolor. Así que cogeos vosotros, levitas, los sacerdotes, santificaos y llevar el arca de Jehová sobre vuestros hombros al lugar que yo he escogido para que esté. El reino de Dios fue presentado para que fuera establecido a través de revelación, mensaje y beneficios del reino. Y también hay una herencia en el reino de Dios. Yo cada vez que oigo la palabra herencia como padre, lo que me viene a mi mente y lo que me viene a mi corazón es qué puedo dejarle yo a mis hijos. ¿Qué puedo darle yo a mis hijos? ¿Qué es lo que tengo para darle? ¿Qué herencias le voy a dejar? Yo he llegado a la conclusión. A lo mejor mis hijos no estarán muy de acuerdo. Ellos están pensando en el piso, están pensando en casa, están pensando en otra cosa. Pero si yo consigo dejarle la herencia de los santos en luz, habré conseguido lo más grande, lo más glorioso y lo más hermoso para mis hijos. Y ellos que también puedan dejárselo a sus hijos. Colosenses 1:12 dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y el versículo que continúa dice, el cual nos ha librado de la potestad
de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Rey. Preocúpate. Descubre si estás en esa posición de rey. Es lo que te interesa. Es lo que me interesa a mí. No es tan importante que te sepas muchos versículos de memoria. Está bien. Está bien saber la palabra de memoria. No es importante que tengas muchas asignaturas teológicas. Está bien. Muy bien. Pero lo más importante, que en tu corazón y en tu mente hay una prioridad sobre el reino de Dios y su justicia. Porque ahí vas a poder ver la mano de Dios, la mano del Rey, extendida sobre ti. Y Él dirá: trae el vestido limpio para mi hijo y vestirlo. Traer el anillo de la familia, el sello de la familia, ponerlo en su dedo. Traer el calzado nuevo y calzarlo. Y matar el becerro gordo. Y hagamos fiesta. Porque mi hijo ha regresado al reino. Porque mi hijo llegó al reino.